Hola, hola, y estoy empezando a admitir a todos. Ahí estoy empezando a admitir a todos. Cuando ya estemos, seguimos. Para los que se van uniendo, estoy admitiendo, y cuando estén todos admitidos, comenzamos. Si les parece bien, vamos a hablar ahora, no vamos a seguir con las uvas para tratar de ir mezclando algunos temas, y vamos a hablar de las temperaturas de servicio. ¿Cuáles son las temperaturas de servicio que se necesitan para poder disfrutar bien de los vinos? Y después seguimos con más uvas tintas, como para ir dando distinta información para el servicio también. Bueno, ya no hay nadie más por admitir, ya están, somos 11, se van a ir sumando seguramente. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de las temperaturas de servicio de los vinos. Esto también es muy importante, el saber a qué temperatura se tienen que servir los vinos para poder disfrutarlos. Vieron que siempre se dice temperatura ambiente. Eso, olvídense, porque la temperatura ambiente en un quincho en pleno enero, en Salta, puede estar a, no sé, 40 grados, y un vino a 40 grados es inviable. ¿Sí? Hay distintas temperaturas de acuerdo a los vinos. Vamos a comenzar con los vinos espumantes. Con los vinos espumantes. Los vinos espumantes, vamos a hacer lo siguiente, los vamos a dividir en dos. Los vinos espumantes, por ahora, créanme esto, el viernes que viene les voy a contar más en detalle. Los vinos espumantes los vamos a dividir en dos grupos. Los que se elaboran con el proceso champenois, que se pone champenoise, les digo cómo se pronuncia, ¿no? Champenois, y los vinos espumantes que se elaboran bajo el método Charmat. Charmat es C-H-A-R-M-A-T, Charmat, como suena. ¿Sí? Los vinos espumantes que se elaboran bajo el método Charmat suelen ser más ligeros en cuerpo que los champenois. Los champenois suelen tener un cuerpo más importante. Créanme esto, próxima clase les explico los procedimientos de elaboración. Entonces, los vinos espumantes de Charmat se tienen que degustar entre los 6 y 8 grados. Y los champenois, que tienen un poquito más de cuerpo, se pueden degustar entre los 8 y los 10 grados aproximadamente. ¿Sí? Esto tiene que ver con el cuerpo del vino. Cuanto más ligero es el vino, más fresco es el vino, es a menor temperatura. Eso es una regla básica para todos los vinos. En el caso de los espumantes, los dividimos en Charmat y en Champenois. Los Charmat son los más frescos, los más livianos, y los Champenois son los más estructurados. Entonces los Charmat a una temperatura un poco más baja. ¿Sí? Si quiero poner una temperatura para ambos vinos, Charmat y Champenois, podemos hablar entre los 7 y los 9 grados. Ahí estamos, en esa temperatura, ¿sí?
Ya cuando hablamos de vinos blancos, vamos a dividir los vinos blancos secos y los vinos dulces. Los vinos dulces, recuerden que son los que tienen azúcar residual. Algo hablamos la clase pasada, en donde teníamos los cosecha tardía y los dulces naturales, recuerden. Entonces, en el caso de los vinos blancos, la temperatura tiene que ir entre los 9 grados y los 12 grados, los vinos blancos. A 9 grados vamos a tomar los vinos blancos que no tengan crianza en barrica de roble. ¿Sí? Entre los 9 y los 10 grados, los vinos blancos que no tienen madera. Y ya cuando el vino blanco tiene crianza o algún contacto con la madera, entonces ahí sí hablamos entre los 10 y los 12 grados. Y vuelvo a lo mismo, tiene que ver con el cuerpo del vino. Un vino blanco que no tiene madera es muy distinto a un vino blanco que tiene madera, porque va a tener más cuerpo, va a tener taninos que le va a dar la madera. Entonces la temperatura de los blancos, repito, entre los 9 y los 12 grados. 9 y 10 grados, los jovencitos sin madera. Y ya de 10 a 12, los vinos blancos que tengan un aporte de madera. Por ejemplo, la uva Chardonnay, que yo se las nombré hace un ratito, es una uva blanca que está dentro del grupo de los vinos blancos, es la uva blanca que tiene más estructura. Entonces, un vino joven, sin madera, Chardonnay, lo degusto a 10 grados, que es la temperatura máxima entre 9 y 10. Y ya cuando el vino blanco, Chardonnay, tiene madera, me puedo ir a los 12 grados. ¿Sí? Después tenemos los vinos tintos. Los vinos tintos es todo un tema porque tenemos vinos tintos muy jovencitos y vinos tintos con un cuerpo medio y vinos tintos con mucho cuerpo. ¿Sí? Bueno, los vinos tintos con un cuerpo muy livianito, como por ejemplo el Pinot Noir. El Pinot Noir es un vino, una uva tinta, que yo les comenté la clase pasada, que tiene muy poca presencia de taninos y suele ser un vino con un cuerpo muy ligero. Es un vino fresco, no con una estructura tan importante como la del Cabernet. Entonces, en el caso del Pinot, entonces puedo degustarlo a 14 grados. ¿Sí? Pónganle a 14 grados. Pero si ese Pinot, sin la T final, recuerden, si ese Pinot Noir tiene un poco de madera, entonces ya puedo degustarlo a 1 grado, 2 grados más. Más o menos quiero que entiendan el concepto del cuerpo del vino, el vino que tiene madera y el vino que tiene más cuerpo a mayor temperatura. ¿Sí? Entonces, los vinos livianitos, entre los 14 y los 16 grados. Entre 14 y 16 grados, los vinos tintos livianos. Después, cuando tengo un vino tinto que tiene un medio cuerpo, puede ser, por ejemplo, un Malbec sin madera, que tiene un cuerpo medio, si lo comparo con el Pinot Noir. Entonces, los tintos con medio cuerpo los puedo degustar entre los 15 y los 17 grados. ¿Sí? Vamos ahí a otro ejemplo. Tengo un Malbec bien jovencito, sin madera, y que es del Alto Valle del Río Negro, que tiene un poquito más de acidez, lo puedo degustar a una temperatura, como le digo, de unos 15 grados, aproximadamente, 16. Si ya ese vino Malbec tiene una crianza en barrica, lo puedo aumentar un poquitito en grados y puedo llegar a unos 17 grados. Y después tengo los vinos tintos con mucho cuerpo, que esos vinos se degustan entre los 18 y los 20 grados. Lo importante es que nunca el vino tiene que superar los 20 grados para el servicio, nunca. ¿Sí? Cuando hablamos de un vino tinto con mucho cuerpo, puede ser un Syrah, puede ser un Tanat, que es una uva francesa,
La uva Tanat se da muy, pero muy bien en Uruguay el país, y también se da muy bien en la provincia de San Juan, en Argentina, en el Valle del Pedernal. Esto para que ustedes sepan, porque el Syrah sanjuanino es excelente, realmente. Entonces, cuando ya el vino tiene una estructura, como hablamos hoy del Cabernet Sauvignon, que tiene una estructura importante en cuerpo, una presencia de taninos, entonces es un vino tinto con un cuerpo importante, ya hay entonces entre los 18 y 20 grados. Y si ese Cabernet Sauvignon además tiene barrica de roble, que le suma los taninos, nos podemos ir a los 20 grados de servicio. ¿Sí? Esto es muy, pero muy importante, porque realmente si ustedes hacen la prueba, cuando yo doy clases en la Escuela Argentina de Vinos, a los que estudian sommelería, les pongo el mismo vino, y esto hagan la prueba en su casa, con amigos o con la familia, el mismo vino en un vaso de plástico, el mismo vino en una copa de vidrio, y el mismo vino en una copa de cristal, y van a ver que el vino cambia totalmente. Lo mismo pasa con la temperatura de servicio. Si yo un vino que tiene mucho cuerpo, un vino tinto con mucho cuerpo, lo tomo a 15 grados, va a ser un vino distinto a si ese mismo vino lo tomo a una temperatura de 20. Tiene que ver con la estructura del vino, la temperatura de servicio. Para los que trabajan en servicio, también es importante que ustedes sepan que los vinos tintos también se pueden servir en frapera. La frapera es ese balde con agua y hielo, ¿sí? Porque habitualmente el servicio se hace de espumantes o de vinos blancos en frapera, y habitualmente en tintos no se ofrece. A mí me ha pasado como comensal, como cliente. Una vez fui a comer a un restaurante muy importante acá en Buenos Aires que se llama Sucre, que tiene una carta de vinos espectacular, tiene un grupo de camareros muy bien capacitados, tiene un sommelier de renombre, y pedí un vino tinto. Y me acuerdo que había pedido un Pinot Noir, justamente. Este vino que es más delicado, ¿no? Que necesita una temperatura de servicio un poco más baja. El vino venía de la bodega que estaba climatizada, pero lógicamente el vino después está en el salón, está en la mesa, cerca de la mesa está la vela que estaba en la mesa, ¿no? Está la temperatura del salón. Entonces yo le pedí al camarero que me trajera una frapera para bajarle un poco la temperatura de servicio a ese Pinot Noir. Y al ratito apareció el sommelier y me preguntó si había algún problema con el vino. Le digo, no, el vino está impecable, realmente está muy bueno, pero necesito bajarle un poco la temperatura de servicio para poder disfrutarlo mejor. Y bueno, ahí el sommelier me trajo una frapera, y ¿saben cómo la preparó? Para los vinos tintos, la frapera se prepara. Si tengo la frapera al 100%, digamos, en cuanto a porcentajes, un cuarto de hielo y el resto de agua para los vinos tintos. ¿Por qué es así? Porque no necesito bajarle mucho la temperatura al vino tinto, porque la temperatura ambiente donde yo esté comiendo seguramente va a estar a una temperatura agradable. Pero la frapera de los vinos tintos también se puede preparar, ténganlo en cuenta. Un tercio de hielo, el resto agua. Y para los vinos blancos, la frapera se prepara de otra forma. Se prepara un tercio de agua y el resto de hielo. Esto también es importante saberlo, porque muchas veces en los restaurantes uno va y pide un vino blanco, no sé si les ha pasado, a mí me pasa y me pasa mucho, y te traen la frapera casi llena de agua y con 5 hielitos. El vino blanco necesita en la frapera muchos hielos y poca agua. Y también lo que se puede hacer para bajar la temperatura del vino, se le puede agregar al agua. ¿Qué se le agrega al agua? ¿Ustedes saben? ¿Alguien sabe? Hágame así si alguien sabe. ¿No? Sal. No al vino, a la frapera. A la frapera. ¿Sí? A la frapera le puedo agregar sal. ¿Sí? Entonces eso hace que el vino baje mucho más la temperatura. Yo lo que siempre recomiendo, cuando tienen gente en su casa a comer, por ejemplo, y tienen un vino, no lo pongan en el freezer al vino, para bajar la temperatura. Porque el freezer suele cristalizar al vino y cambia su estructura. Entonces tengan en cuenta esto de la frapera,
y vuelvo a repetirlo para ver si lo anotaron bien. Para los vinos tintos, 1/3 de hielo y mucha agua. Y para los vinos blancos al revés, 1/3 de agua y mucho hielo. Y si quiero bajar rápido la temperatura a esa frapera, le agrego sal y baja muchísimo la temperatura de servicio rápidamente, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Bueno, y después tenemos los vinos rosados. Los vinos rosados, pobres vinos rosados, que siempre les han pegado porque no son ni tintos ni blancos, y muchos no se consumen, pero son excelentes vinos. Y vamos a hablar de eso también la semana próxima cuando hablemos de la elaboración de vinos, ¿sí? Los vinos rosados son exquisitos, y también se pueden acompañar con distintos platos, pero tienen otra temperatura de servicio. No son ni blancos ni tintos, están en el medio. Entonces los vinos rosados yo los recomiendo entre los 10 y los 12 grados. Entre los 10 y los 12 grados. Y acá también es un ejercicio que ustedes van a tener que pensar a hacer. Es muy distinto un vino rosado elaborado de la uva Pinot Noir, ¿sí?, que un vino rosado elaborado de la uva Syrah. La uva Syrah tiene muchos taninos, como ya les dije. La uva Pinot Noir muy poquitos. Entonces un rosado de Syrah, que además a lo mejor haya tenido un contacto con madera durante su crianza, lo puedo degustar a 12 grados. Pero un rosado de Pinot Noir lo tendría que degustar a unos 10 grados, que tiene que ver con la estructura del vino. Entonces siempre tengan en cuenta esto, para mí es como un resumen de temperaturas. A mayor estructura del vino, mayor la temperatura. A menor estructura del vino, menor la temperatura. Y la estructura del vino viene asociada a si es un vino blanco, si es un vino rosado o si es un vino tinto. Y dentro de cada grupo viene asociado a la uva de la cual estamos hablando y viene asociado también a ¿qué? A la crianza o contacto con la madera. ¿Queda claro? Esto es importante. Háganme dedito arriba, algo para los que no tienen cámara. Así me quedo tranquilo que lo hayan entendido. Buenísimo. Bueno, esas son las temperaturas de servicio, que es importante que ustedes las sepan. Ahora vamos a seguir con el Malbec. El Malbec, me olvidé solamente de decirles algo que me parece interesante. También hay un Malbec muy interesante que es el de Salta, el de la provincia de Salta, en la región de Cafayate. Ahí hay un enólogo francés muy conocido, que seguramente lo habrán escuchado nombrar, Michel Rolland, ¿sí? Es muy conocido y tiene muchas inversiones en Argentina, en distintas bodegas. Michel Rolland descubrió hace ya varios años, ahí en los valles calchaquíes, a unos 1.600 metros sobre el nivel del mar, que existía un excelente Malbec. Los Malbec salteños tienen mucho color, tienen mucho cuerpo. Realmente a mí, como les dije, son los vinos que me fascinan, los del norte del país. Así que también ténganlo en cuenta. Esto es importante y lo vamos a nombrar en la clase, cuando hablemos de las cartas de vinos, cómo ir armando las cartas de vinos para que las cartas de vinos sean interesantes, tengan distintos tipos de perfiles de Malbecs, por ejemplo, y que ustedes puedan potenciar el servicio en el salón ofreciendo el mejor servicio y dando una variedad de vinos de acuerdo al terruño, ¿sí? Lo vamos a ver en otra clase. Y recuerden que el Malbec lo introdujo a la Argentina, y lo hablamos la clase pasada, Aimé Puget, este enólogo francés, en el año 1853. ¿Sí? Fue el primero que trajo Malbec a la Argentina, así que ténganlo en cuenta. Bueno, vamos a hablar ahora del Merlot. Del Merlot, que es otra uva tinta. ¿Sí? Recuerden que se escribe con T final, pero no se pronuncia, Merlot. El Merlot es una uva también del sudoeste de Francia. Sudoeste de Francia. El Merlot forma parte de los vinos más importantes de la región de Bordeaux, en Francia. Recuerden que ahí son todos vinos de corte, por eso digo que forma parte de los vinos más importantes de la región de Bordeaux. Y el Merlot en Francia se suele mezclar, se suele hacer blend con Cabernet Sauvignon. Muy buenos vinos franceses los que son la mezcla de Cabernet Sauvignon con Merlot. ¿Sí? El Merlot tiene un color muy intenso, muy pero muy intenso.
tiene un lindo color. Tiene ligeros aromas a fruta, que ahora se las voy a nombrar en un ratito, tiene ligeros aromas frutados, y también tiene, que a mí me gusta mucho del Merlot, ligeros aromas especiados. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si hablamos del Cabernet Sauvignon, o hablamos del Syrah, o hablamos del Tanat, de estas tres uvas tintas, Cabernet, Syrah y Tanat, suelen tener muchas especias en sus aromas, son muy intensos. En cambio, el Merlot tiene especias, pero más ligero. Entonces, aquel que le gustan las especias, pero no con mucha presencia, puedo recomendar un Merlot, ¿sí? Que tiene ligeramente algo medio especiado. El Merlot tiene menos taninos que el Cabernet Sauvignon, pero es más dulce que el Cabernet. Y dulce no porque tenga azúcar residual, ojo con esto, ¿eh? Cuando yo digo dulce es porque tiene muchas más frutas en su aroma. El Merlot es un vino muy fino, realmente, es muy elegante, con un poco de madera realmente se logran unos vinos sumamente interesantes. En Argentina se da muy bien el Merlot en la región de San Rafael, en la región sur de la provincia de Mendoza. En San Rafael se da muy buen Merlot. También se da muy buen Merlot en la región de Maipú, en Mendoza, y en la región de Tupungato, también en Mendoza. Y, por último, en el Alto Valle de Río Negro también se da muy bien Merlot. Estos son, para mí, las tres regiones de la Argentina en donde mejor se da el Merlot. Les recuerdo, San Rafael, Maipú, Tupungato y el Alto Valle de Río Negro. ¿Sí? Muy buen Merlot se da en esas regiones. En cuanto a la vista, el Merlot tiene un color muy intenso, un color rojo rubí, muy intenso. Y recuerden lo que les expliqué recién de los violáceos, los anaranjados y los ocres. En los vinos tintos, el vino va evolucionando en sus años, en su crianza, y va del violáceo al anaranjado y después al ocre, ¿sí? Pero tenemos que guardarlos bien. Viernes próximo les comento las condiciones de guarda. En cuanto a olfato, ¿cuáles son los aromas primarios de la uva Merlot? Tenemos cassis, grosellas, moras, y fíjense lo que les voy a decir ahora, un pimiento pero más dulce. Recuerden que yo les decía que el Cabernet Sauvignon tenía ese pimiento verde. Bueno, aquí también tenemos un pimiento, pero más dulce, por eso yo les decía que es un poco más dulce que el Cabernet Sauvignon, no por el azúcar, no tiene azúcar residual, ¿sí? Tiene que ver con las frutas que les acabo de nombrar y con la presencia del pimiento dulce. También tiene algo de violetas, aromas a violetas como el Malbec, pero fíjense, si lo comparo con el Malbec, voy a encontrar en el Merlot este pimiento dulce que el Malbec no tiene. Entonces ahí ya tengo una pequeña diferencia entre el Merlot y el Malbec, ¿sí? Bueno, y en sabores, no presenta muchos taninos, ¿sí? Tiene una carga tánica mucho más baja que el Cabernet Sauvignon. Ojo, tiene taninos, pero una presencia más baja. En boca, también puedo encontrar algo parecido a la miel. No exactamente miel, pero tiene algo medio así de miel en boca, lo cual lo hace interesante, lo hace aterciopelado, lo hace sedoso en boca, como yo les venía diciendo. Vamos a encontrar esas frutas que les comentaba recién, la grosella, la mora, el cassis. Es muy elegante el Merlot, muy elegante. Acá en Argentina lo tenemos como varietal, es decir, puro Merlot, y también con blends. Y un maridaje que recomiendo para el Merlot son las legumbres. Las legumbres. Cuando tengan un plato con legumbres, el Merlot va muy, pero muy bien. ¿Y saben qué más? El membrillo. Por ejemplo, si tenemos algún postre que tiene membrillo, podemos tener en nuestra carta de vinos algún vino
que tenga un poco de azúcar residual, ¿sí? Un vino tinto, dulce, que sea de Merlot, y acompaña muy bien al membrillo. Y también el Merlot va muy bien con los frutos secos. Con los frutos secos. Lo que les voy a dar en alguna clase, que me parece interesante, es el maridaje de quesos con vinos. Porque uno habitualmente en la picada argentina siempre está el queso, siempre está el fiambre, y díganme la verdad, siempre en una picada argentina, si hablamos de vinos, va a haber un vino tinto. Y la verdad, les digo, nos equivocamos al 100%, porque el mejor maridaje para los quesos son los vinos blancos. Así que les voy a comentar eso en la próxima clase. Les tiro esto para dejarlos prendidos para la próxima clase, ¿sí? Pero los vinos blancos van muy, pero muy bien con los quesos. Y si hacen la prueba, en algún momento después de la clase que les voy a dar, me van a dar la razón, ¿eh? Así que bueno, esto es un poco el Merlot. Vamos a hablar de la uva Pinot Noir, que se escribe con T final, Pinot, ¿sí? Lo pronuncio para que sepan, pero no se pronuncia la T, Pinot Noir. Y tampoco se pronuncia la R, ¿sí? Se dice Pinot Noir. Esto les digo a los que trabajan en servicio, porque yo muchas veces, yo obviamente no voy por la vida con el cartel soy sommelier, pero cuando voy a un restaurante y tengo a un camarero que me dice, sí, le recomiendo un Merlot, me revuelven las tripas. Y cuando me dicen un Pinot Noir, ni les cuento. Y cuando escucho un sommelier en televisión o en radio que dice yo soy sommelier con R final, lo quiero mandar a primer año de la carrera de vuelta. Así que bueno, ténganlo en cuenta. Bueno, el Pinot Noir. El Pinot Noir es una uva tinta de la región de la Borgoña, allá en Francia. También se da muy bien este Pinot Noir en la región de Champagne, en Francia. Cuando hablemos de cómo se elabora el champagne francés, van a ver que la uva Pinot Noir está presente en la elaboración del champagne francés. Y en Argentina, cuando vieron que en Argentina algunas veces ustedes han escuchado el vino Borgoña, que en realidad no es una uva, es una mezcla de uvas. En Argentina, a diferencia de en Francia, yo le acabo de decir que la uva es de la región de la Borgoña, ahí en Francia, y que el vino en esa región tiene una fuerte presencia de Pinot Noir. Bueno, en Argentina cuando hablo de vino Borgoña, hablo de un vino de corte. Esto es interesante que lo sepan, porque muchos turistas te preguntan del Borgoña argentino, y en realidad el Borgoña argentino, les cuento, es un vino que se elabora 60% con Malbec, 60% con Malbec, 30% con Merlot. ¿Sí? 60% de Malbec, 30% de Merlot y 10% de Cabernet Sauvignon. ¿Sí? El Borgoña argentino se forma con estas tres uvas. Entonces fíjense que es totalmente distinto a lo que están acostumbrados en Francia, en donde tiene mucha presencia del Pinot Noir. ¿Sí? Bueno, volvamos a la uva Pinot. La uva Pinot genera un vino de una baja intensidad, Muy poca cantidad tánica. Morena me pregunta, ¿cuál es el salteño de Roland? Marca. Ya te lo digo, Morena, esperemos, termino esto y te lo digo. Bueno, poca cantidad tánica tiene, recuerden. ¿Por qué? Recuerden el ollejo, muy finito la piel del Pinot Noir, entonces tiene poca presencia de taninos. Tiene un color muy poco intenso. Si yo tengo un Pinot Noir en copa, seguramente sin saber nada, y con esto que les acabo de decir, ustedes van a decir es un Pinot, porque tiene un color muy poco intenso. Pareciera ser hasta un rosado. No llega a un rosado, pero por ahí anda. Fruta, tiene mucha fruta y mucha flor como característica. Y es una uva que se da muy, pero muy bien en Tupungato, en Mendoza, en Tupungato, muy, pero muy bien. Y también se da muy bien, ¿saben dónde? En el Alto Valle de Río Negro. Los Pinot Noir
neuquinos son muy ricos, a mí me encantan. Los neuquinos están muy, pero muy buenos. ¿Sí? Entonces, y los de Río Negro también, obviamente. Esperen que me están escribiendo acá, a ver si son alguno del grupo. No. Bueno, les comentaba eso. Alto Valle de Río Negro y Tupungato en Mendoza. En Tupungato es exquisito el Pinot Noir de Tupungato. Y el Pinot Noir se utiliza para elaborar tantos vinos blancos. Se puede elaborar vino blanco con la uva Pinot Noir. En realidad se puede elaborar vinos blancos con todas las uvas porque lo que tengo que hacer es usar solamente el jugo. No uso el ollejo ni la pepita, ¿no? Que es lo que le da el color al vino, el ollejo. Pero el Pinot Noir se suele utilizar para vinos blancos, para vinos rosados y para vinos tintos. Para vinos tintos. Bueno, Pinot Noir, en color, tiene un color muy, muy, muy clarito, como yo les decía. Es un color rubí, muy clarito. Muy clarito. En aromas, en nariz, voy a tener muchísima fruta, mucha fruta. Fruta roja, fruta negra, mucha fruta. Voy a encontrar cerezas, voy a encontrar frambuesas, voy a encontrar grosellas, voy a encontrar frutillas también, alguna guinda. Mucha fruta tiene el pinot. Por eso es muy raro, a mí particularmente el Pinot con madera, a mí mucho no me gusta, porque como es un vino muy delicado, la madera suele tapar los aromas propios del Pinot. Si tiene madera, un Pinot, mi recomendación es que tenga 2 meses, como mucho 3 meses, no más, no más, ¿sí? Porque la madera si no tapa mucho al vino. Bueno, en sabores, en boca, les decía, es muy delicado, tiene taninos y acidez muy baja, no solamente tiene bajos taninos, sino que también tiene baja acidez. En boca voy a encontrar mucha frutilla, está presente la frutilla, y también arándanos. Y tiene algo de flor, y vamos a encontrar, ¿saben qué? En flor vamos a encontrar rosas. Y los Pinot Noir argentinos, a diferencia de los franceses, también tienen algo medio terroso, como algo de hongos. Encontramos ahí como algo de hongos. Realmente es un vino muy interesante el Pinot Noir. A mí, por ejemplo, el Pinot Noir me gusta mucho cuando llego a mi casa en verano y tengo ganas de tomarme una copa de vino sin acompañar con ningún tipo de comida, meramente me abro un vino, un Pinot Noir en verano bien fresquito es interesante. Así que ténganlo en cuenta. Yo me acuerdo hace muchos años, yo tuve la suerte de trabajar con Fernando Vidal Bussi, no sé si tienen el nombre por ahí, pero fue una persona que hizo muchísimo para la vitivinicultura argentina, fue un periodista especializado en vinos, uno de los mejores junto con Elizabeth Checa y junto con Miguel Brascó. Y Fernando una vez me escucha en un programa de radio que me estaban haciendo una entrevista y yo comenté esto que les acabo de decir, el tema de tomar una copa de vino sin necesidad de acompañar con una comida. Y cuando llego a mi casa tenía un mensaje en el contestador automático, imagínense la época que estoy hablando de contestador automático en la casa de uno. Acabo de notar que tengo casi 50 años. Bueno, y me llamó y me dijo, Gonzalo, nunca jamás digas que el vino se puede tomar solo, siempre lo tenemos que acompañar con comida. Y yo le discutí, yo acababa de recibirme de la escuela de sommelería, imagínense, y este hombre era un capo. Y le digo, no, para mí también se puede disfrutar de un buen vino sin acompañamiento. Pero bueno, claro, siempre cuando hablamos de sommelier y maridaje, siempre hablamos de vinos y comidas. Pero también se puede disfrutar de una buena copa de vino sin acompañamiento de nada. Así que ténganlo en cuenta el Pinot para las tardes de verano, que está muy bueno.
Bueno, vamos a hablar un poquito de la uva Syrah. De la uva Syrah. Una uva interesante. A mí particularmente me gusta, como les dije, el Pinot Noir, que es muy delicado, pero me encanta la uva Syrah, que estamos en el otro extremo. Es una uva que da vinos muy vigorosos, con con mucho cuerpo, ¿sí? Muchos taninos, tiene muchísimos taninos. Muchísimos taninos. Tiene también muy alta acidez, por eso es un vino, perdón, no, es un vino no, es una uva. La uva Syrah puede dar origen a vinos de mucho potencial de guarda, porque tiene mucha acidez y muchos taninos. Y la acidez y los taninos son fundamentales para que el vino pueda guardarse en el tiempo. ¿Sí? Tiene mucho cuerpo, tiene mucho color, este vino de guarda, y tiene un toque, que a mí particularmente también me gusta mucho, un toque ahumado. La uva Syrah tiene un toque ahumado, lo cual es un distintivo, porque habitualmente el ahumado lo da la madera. En cambio, la uva Syrah de por sí tiene ese toque medio ahumado. En vista da un color muy oscuro, como se imaginarán por todo lo que les acabo de decir. Encontramos un violeta muy intenso en los Syrah que son jóvenes. Encontramos ese color que yo le decía violáceo, pero muy intenso, muy presente, y tiene un rojo frambuesa, bastante intenso, ¿sí? Con ese violáceo también intenso. En olfato, en nariz, también vamos a encontrar algo de violeta, al igual que en el Malbec, vamos a encontrar esa violeta. Vamos a encontrar cassis dentro del grupo de las frutas. Vamos a encontrar grosella negra, grosella pero en la negra. Vamos a encontrar también algo de trufa. ¿Vieron la trufa? Algo medio así terroso, que tiene que ver con la trufa. Y también algo de cuero. Acá me detengo porque el cuero es también un aroma terciario. Lo da generalmente la crianza en la barrica, pero el Syrah tiene también algo de cuero. ¿Y saben qué? Les voy a explicar con un ejemplo que no es muy grato, pero creo que me van a saber entender. ¿Vieron cuando andan a caballo? La montura del caballo con la piel del caballo, con la transpiración, ese olor a cuero, ese es el olor que encontramos en el Syrah. ¿Sí? Que a mí particularmente me gusta. Pero bueno, también, como les dije en una parte de la clase, también tiene que ver mucho con el gusto, ¿no? Del comensal. Bueno, y ya cuando el Syrah tiene madera, tiene crianza en madera, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, algo de higos secos, clavo de olor. El clavo de olor está en contacto también con el Syrah, lo despierta la madera, pero también el Syrah tiene clavo de olor, y el Syrah también tiene como propios muchas especias, muchas especias. Es un vino, es una uva tinta muy, pero muy especiada. Así que es un vino interesante. A mí me gusta mucho para las carnes de caza. Cuando tengo cordero, tengo jabalí, por ejemplo, y a lo mejor a esas carnes las maceré con algunas especias, o el cerdo. El cerdo también está muy bueno, porque el cerdo es una carne grasa que con los taninos que tiene el Syrah te limpia bien toda esa grasitud, y depende también cómo preparo ese cerdo, ¿no? Tengan en cuenta el clavo de olor que está en el Syrah, tengan en cuenta esas cuestiones. Así que bueno, ténganlo en cuenta. Y todo lo que sea comidas picantes. Comidas picantes con el Syrah va muy, pero muy bien. Y los fiambres. Los fiambres también se acompañan muy, pero muy bien con el Syrah. ¿Mm? Y en Argentina se da muy bien el Syrah en el Valle del Pedernal, en la provincia de San Juan. ¿Sí? Muy bien. Tienen unos Syrah espectaculares. Una provincia también, la provincia de San Juan, pobre, que la han castigado desde la famosa, los que tienen mi edad más o menos recordarán a Recero Blanco Sanjuanino, ¿no? La publicidad que hacían del vino sanjuanino, entonces ahí le daban a San Juan, siempre los mejores vinos son mendocinos, salteños, de la Patagonia,
pero San Juan tiene muy buenos vinos también, y particularmente la uva Syrah se da muy bien en este valle, el Valle